Nosotros tenemos un grupo. Por el grupo, yo creo que yo no entraba a ese grupo. O sea, no lo encuentro, no encuentro ese grupo. Espérate un momento. Aquí lo acabo de pasar al chat. Ok, ya me escribieron, ya lo paso por ahí. Entonces, déjame se lo mando al estudiante este y acá en el grupo. Ah, ok, ya lo mandaste. Buenas noches, profe. Vamos a esperar un momentico más para ver qué más ingresan. Ay, comunicación, contaduría, aquí está. Perfecto. 15, tengo 15. Vamos a ver cuántos son ustedes. Iba a decir que son un montón y tenía para planilla así abierta. Contaduría, ¿quién está? 18, ya hay quórum, ya tengo 14. Bien, vamos a dar inicio. Bueno, chicos. Bueno, chicos, a los que no he saludado, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, comunicación oral escrita. Bueno, la semana pasada quedó pendiente una actividad que se cerró ayer. Es posible que ustedes encuentren en Q10 una calificación
De pronto van a encontrar un 0 punto algo, 1.0, no se asusten, porque los que califiqué antes de ayer, creo que fue, les fui cargando el por 20% que yo les dije que corresponde a actividades, ya se los cargué en Q10. Todavía falta gente que no le he revisado. Entonces, no se asusten con la nota que les esté apareciendo ahora en Q10 porque eso es el porcentaje de la actividad. Y solo hay una estudiante, no sé si está conectada, que eh, no está conectada. Se matriculó creo que ayer o hoy. A ver si aparece en lista. No, ella todavía no aparece en lista. Que es la única a la que podría recibirle la actividad porque no estaba asistiendo. De hecho, creo que todavía no aparece en lista. De hecho, la, la actividad se cerró ayer, 11:59 de la noche, desde el jueves pasado. Entonces, los que no tienen nada es porque aún no se los he revisado, los revisaré mañana y les cargaré ese porcentaje en Easy. Repito, les va a aparecer 0, algo o 1.0. El que tiene 1.0 es porque en esa actividad sacó 5. El que tiene 0.7, 0.9 es porque tuvo algún error que en, en Easy yo le escribí cuál fue el error que tuvo. Y los demás, todavía me faltan por ahí unos 8 por revisar todavía. Entonces no he terminado. No se vayan a preocupar los que no tienen nada todavía porque no he terminado de revisar. Voy a compartir pantalla de esa actividad para resolverlo e iniciar con el tema que corresponde el día de hoy. Voy a apagar la cámara un momentico para no hacer interferencia. Se va a descargar. Sí, sí. Ah, aquí está. Ok, bueno, la actividad que ustedes tenían cargada era esta. En el primer punto, la respuesta correcta es: algunos animales están en vía de extinción. Aquí está el punto, la oración debe finalizar en ese punto. La segunda oración es: el pajarito Luis canta por las mañanas y despierta a todos los animales del barrio. Aquí está el punto, también finaliza el punto, al igual que todas. Luisa escucha música mientras limpia su casa, o Luisa limpia su casa mientras escucha música. Todas dos son válidas teniendo en cuenta que estoy poniendo primero el sujeto y luego un verbo. El verbo puede ser escucha o puede ser limpia, cualquiera de las dos que yo hubiese escrito. Pude poner Luisa escucha o Luisa limpia. Cualquiera de las dos opciones era correcta. La número 4: Juan y sus amigos salieron a comer a un restaurante cercano y Pedro lava el auto rojo de su papá. Luego, ya una vez organizadas estas oraciones, había que ubicarlas en esta casilla. Así que alguien me estaba hablando. Aquí hubo mucho estudiante que omitió en el sujeto, me colocaron algunos animales, Luisa, Pajarito, Luis, Pedro, pero muchísimos omitieron colocar el sujeto papá. Papá también es un sujeto. Igual que en la casilla de verbos, que los verbos eran estar, salieron, comer, eh, lava, comer, escucha, limpia, canta,
están. Y el predicado es el resto de la oración. En el siguiente punto deberían poner dos declarativas que son oraciones planas, informativas, donde se transmite un pensamiento, son sencillitas, inicia en mayúscula y termina en punto. La imperativa inician y cierran con signo de exclamación y las interrogativas inician y cierran con signo de interrogación. Aquí en el último era corregir solamente el que tuve estudiantes que eh, me cambiaron el orden de la oración. Sabía yo que iba a suceder. Siempre tiende a suceder eso, que no hacen la forma correcta. Entonces, en la primera oración es, ahí fue donde lo encontramos, así es como se gobierna. En el siglo XV fue cuando se descubrió América. De esa manera es como se hace la torta y allá fue donde lo hirieron. Quienes tienen las respuestas, así como las acabo de explicar, son los que en Q10 deben estar eh, teniendo un 1.0. Los que tienen 0.8, 0.7 porque tuvieron un pequeño error que ya en la plataforma en Easy ya les hice la respectiva retroalimentación. Ese taller era relacionado con el primer tema que dijo que fue la oración. En el parcial ustedes van a encontrar unos puntos así similares a ese que de ese del taller. Bueno, cerramos el capítulo de la oración y empezamos con el párrafo. Voy a apagar la cámara para compartirles las diapositivas correspondientes a la clase del día de hoy. ¿Hasta ahí alguna pregunta con el tema de la oración? ¿Alguien tiene alguna duda, algo que no quedó claro con el tema de la oración? Porque ya vamos a seguir al siguiente tema que es el párrafo. Mientras voy buscando eh, la presentación, estoy atenta si alguien quiere que le resuelva alguna duda con respecto al tema de la oración. No, profe, no, todo bien. Ok. Profe, disculpe, Sí, dime. no me parece que sí que usted me calificó, No te lo he revisado entonces todavía. Me faltan todavía pero como 8 tampoco estudiantes por calificar. la actividad ahí Pero tampoco qué. me aparece la actividad. Y tú le cargaste Sí, claro. y no te aparece cargada. No, señor, o sea, no me aparece ¿No? ahí ni la actividad, o sea, me aparece el 0%. Tú Y eres cuando yo Osman. cargué, sí, señora, y cuando yo la cargué, sí me aparece un 8%. Sí, ya. Aquí tengo, voy a filtrar con los enviados. Aquí tengo la de Gerson, la de Diver, Susana, Duberlis, Lady, Isaac, Andrés, Zulay, Reinaldo, Josma, Juan Sebastián, Osman. Sí, aquí está. Lo que pasa es que no te la he revisado. Está pendiente por calificar. Osman Daniel López Calderón. Ah, ok, listo. Gracias. Y aquí está, sino que no la he revisado. Vale. Yo revisé fue antes de ayer y ayer no. Antes de ayer o ayer, no recuerdo, pero hoy no revisé. Entonces, eso los termino mañana. Mañana termino de subir la nota. Tanto en Q10 como en Easy. Bueno, esta comunicación, aquí está.
el párrafo. Bueno, yo les comenté a ustedes. Ya les voy a compartir eso. Cargar, porque aquí se ve muy pequeño. Ahora sí comparto también. Bien, bueno, iniciamos. Yo les comenté a ustedes que nosotros íbamos siempre de menos a más. Que la primera clase obviamente era la oración, porque era lo que es la unidad más corta de redacción. Entonces ya una vez entendido cómo se redacta una oración, ahora nos vamos al párrafo que es la unión de varias oraciones. Entonces tenemos que el párrafo es una unidad comunicativa formada por un conjunto de oraciones secuenciales que tratan un mismo tema. También inician con mayúscula y terminan con un punto aparte. Cuando yo coloco ya un punto aparte en una oración es porque ya yo voy a hablar de otro tema. En un párrafo yo puedo encontrar punto seguido, coma, punto y coma, y todos esos signos de puntuación hacen parte de ese mismo párrafo. Cuando ya yo coloco punto aparte y empiezo a escribir debajo, ya voy a empezar otra idea. Ya ahí se termina ese párrafo. Entonces, estos párrafos presentan siempre una idea principal organizada de manera coherente y va acompañado de ideas secundarias que ayudan a sustentar esa idea principal. Cuando yo redacto un párrafo, siempre voy a tener una idea principal que es de lo que se está tratando ese párrafo. Y el resto, que eso es obviamente una oración. La idea principal está en una oración. Y tengo varias ideas secundarias que son las que complementan y justifican y además argumentan esa idea principal. Bueno, los párrafos deben tener unidad y cohesión. Cada párrafo debe desarrollar solo una idea principal. Yo en un párrafo no voy a encontrar dos ideas principales. Yo no puedo escribir en un párrafo que los estudiantes de contaduría primer semestre son comprometidos con todas las clases y ahí mismo escribir en la universidad están abriendo diferentes programas de formación. Ya ahí estoy planteando dos ideas principales. O hablo que los estudiantes son comprometidos o hablo que la universidad está abriendo otros programas de formación. Entonces, en un párrafo, yo puedo hablar que los estudiantes de contaduría son muy comprometidos y empezar a decir otras oraciones que justifiquen por qué yo digo eso. Pongo un punto aparte y en ese punto aparte sí puedo decir que la universidad está abriendo diferentes programas de formación y exponer varias oraciones en donde yo esté sustentando esa idea principal. Entonces, todos los párrafos siempre tienen una idea principal, que es de lo que se está tratando, es lo que me quiere decir ese párrafo, y las demás son ideas secundarias.
normalmente esa idea principal está al inicio de cada párrafo. No siempre, no es 100% siempre, pero muchas veces está es al inicio de cada párrafo. Entonces se dice que cada párrafo debe desarrollar una sola idea principal. Se rompe la unidad de un párrafo cuando se introducen elementos diferentes que no apoyan la idea principal. O sea, cuando yo empiezo a sustentar cosas diferentes a lo que me está diciendo la idea principal y tienen cohesión, se consigue cohesión en un párrafo cuando todas las oraciones se articulan de forma ordenada y entre todas comunican un mismo mensaje. Yo puedo tener una idea principal y 10, 15, 20 secundarias y al final la unión de todas esas oraciones me traducen la misma idea. Bien, voy a compartirles este video que complementa un poquito por qué los párrafos tienen unidad y cohesión. Voy a compartir nuevamente porque me puede salir sin sonido. Ya va, que no sé si está. Permítanme. Necesito que ahora que yo ponga el video me confirmen, porfa, si se escucha. Porque yo no lo estoy oyendo. Hola, si te pregunto en este momento qué es la lectura literal, seguro ya sabrás responder. Ahora, si te ¿Ustedes pregunto escuchan? por qué en el examen hay preguntas Profe, literales, Sí. respuesta. Sí se escucha. Ahora mismo lo pausé, pero es para escucharlo a ustedes. Sí se escuchan. sí se escucha. Sí. Probablemente sí. Sin embargo, es importante que lo comprendas bien y por eso hablaremos al respecto. En primer lugar, quisiera hablarte sobre las preguntas literales que podrás Pero sí que creo que es demasiado largo. Sí, este es uno que es muy extenso, pero este no es. Es muy largo y después se me duerme. Profe, disculpe, ¿será que nos podría compartir el link del video? Porque se estaba viendo bastante pausado, se entrecortaba mucho. Bueno, igual vamos a hacer algo. La presentación tiene diferentes videos. Ustedes saben que yo todo se los cargo en Easy. Voy a hacer es la explicación y no les voy a compartir videos. Cuando ustedes revisen plataforma Easy, desde su dispositivo ver los videos, porque los videos están pegados en la diapositiva. Entonces no los voy a proyectar porque me voy a perder el tiempo con esos videos. Voy a compartir la explicación, los videos ustedes lo ven con más calma. Está pegado ahí en la diapositiva. O sea, vamos a seguir compartiendo eh, acá. Y vamos por el video que ustedes después lo van a observar. Bueno, yo cuando les expliqué el tema de la clases de oración, de las oraciones, les dije que habían unas clases de oración. Así como hay clases de oración, hay clases de párrafo. Cada párrafo nosotros lo utilizamos para algo en particular. Aunque ustedes no lo crean, voy a apagar acá porque no hay internet. Aunque ustedes no lo crean, cuando ustedes redactan algo que, cuando redactan sobre eso, ¿no? Hacen un ensayo, un escrito que les pida
algún docente, algo así, ustedes sin notarlo están redactando diferentes tipos de párrafos, pero ustedes no lo notan. Yo sé que ustedes inician haciendo una introducción. Bueno, esos son los párrafos de introducción. Y de pronto ustedes no identifican que ese párrafo que escribiste es un párrafo de introducción. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos aprendido que siempre para todo debe haber una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces, cuando nosotros escribimos, de pronto sin saberlo, ahí estamos aplicando diferentes clases de párrafos. Tenemos el párrafo de introducción, que es un párrafo, es el primer contacto que tiene el lector con el escrito. En este caso, el profesor que les va a leer a ustedes el escrito, lo primero que va a leer es el párrafo de introducción. Ahí en ese párrafo de introducción, ustedes deben captar la atención de la persona que va a leer para que esa persona se quede leyendo el escrito hasta el final y no se aburra. Entonces, digamos que es el primer encuentro, es el espacio donde ustedes van a como a vender lo que ustedes escribieron. Deben ser muy creativos. No sé si de pronto a ustedes les ha pasado que de pronto están buscando una película en internet, en Netflix. Ay, de pronto estoy aburrida y quiero buscar una película, entonces voy a ver para ver qué hay. Y empiezas a buscar y lees la sinopsis de la película. Eso es un párrafo de introducción. ¿Para qué sirve? Para que el televidente pueda saber de qué se trata esa película. Entonces, hay veces que de pronto van a encontrar que vieron una sinopsis muy llamativa y escogen esa película porque la sinopsis captó tu atención. Y resulta que cuando se acabó la película, tú dijiste, ay, no, qué película tan mala. Yo pensé que era buena, pero era pues serísima, ese final no me gustó, esto no sé qué, porque la persona que redactó la sinopsis fue muy creativa y lo que hizo fue captar tu atención y lo logró. Ya el contenido, desafortunadamente para ti, de pronto no fue tan productivo y tan atractivo, pero captó tu atención con esa introducción. A veces pasa también que leemos una sinopsis y decimos, ay, no, esa película se ve que es mentirosa, que es aburrida. Y resulta que la ves y se voy a verla porque no hay más nada que ver y era muy buena. Entonces, ahí la persona que redactó la sinopsis le faltó captar el interés del televidente para que viera esa película. Entonces, esa es la parte esencial donde la persona tiene que mostrar toda su creatividad porque es el inicio de un escrito. Los párrafos no tienen extensión. Ustedes no van a encontrar que sí, que no es un párrafo, es una oración porque tiene 3 líneas. No. Cuando ustedes ya vean que viene el punto aparte, es cuando ya ahí se acabó el párrafo. Puede ser un párrafo largo, puede ser un párrafo corto. Sin embargo, no se recomienda que los párrafos sean tan extensos porque la persona se puede aburrir. No hay un límite que yo les diga 10 líneas, va a aburrir, 5 líneas no va a aburrir, no. Pero traten de manejar un equilibrio de un párrafo que no sea tan extenso. Están los párrafos descriptivos que se usan para describir y para establecer características de las cosas, de personas o de diferentes situaciones. Cuando tú haces un escrito y empiezas a describir una situación, ahí estás implementando los párrafos descriptivos. Están los párrafos narrativos que son los que se usan cuando van a contar hechos, eh, se usan en textos científicos, textos literarios, en los periódicos. Ustedes no ven que los periódicos narran una situación que pasó. Bueno, todos los párrafos que se utilizan en las noticias son párrafos narrativos porque ellos ahí no están dando la opinión de algo, sino están contando un hecho que sucedió. Están los párrafos argumentativos que son los que definen ideas y conceptos y tienen como finalidad convencer al lector por medio de sus argumentos de lo que están diciendo. Aquí en estos párrafos argumentativos sí son la opinión. En el párrafo argumentativo son puras opiniones y que en esas opiniones tú vas a tratar de convencer a la persona de lo que tú estás diciendo. Por último está el párrafo de conclusión. Ese párrafo de conclusión es el cierre de nuestro escrito. Se requiere un desenlace en el que estén presentes los puntos más importantes. Normalmente los párrafos
de conclusión es un breve resumen de lo que yo dije anteriormente. Entonces, si se dan cuenta y analizan de pronto a alguien que recuerde un escrito que haya hecho hace poco de lo que sea, se va a dar cuenta que utilizó una introducción, que utilizó una conclusión y que dependiendo de lo que escribió, hizo párrafos descriptivos, párrafos narrativos o párrafos argumentativos, ya sea porque describió situaciones, ya sea porque narró hechos o ya sea porque quiso convencer a alguien de algo. Bien, aquí hay un párrafo, un video que sustenta lo que yo les acabo de explicar ahora de las clases de párrafos. Bueno, como les decía, los párrafos tienen una idea principal. La idea principal de un párrafo está contenida en una oración principal, la cual debe ser lo suficientemente clara en su requerimiento de mayor explicación o desarrollo en otras oraciones argumentativas relacionadas, las cuales a la vez tienen como referencia el sujeto de la oración principal. Una buena oración principal no es demasiado general o demasiado estricta en su sentido. Es recomendable establecer la idea central al principio del párrafo o en la primera oración. Aquí hay otro video que sustenta la idea principal y las ideas secundarias y tenemos como método de elaboración de párrafos lo siguiente. Existen varios métodos de elaboración de un párrafo. Al elaborar un párrafo se debe tener en cuenta los detalles basados en una descripción con la finalidad de transmitir una idea clara al lector. Lo básico es definir de una forma concreta y con un orden establecido el objeto, animal, ciencia o cosa que se desea desarrollar. Así, pues las oraciones subsiguientes deben enfatizar cualidades. También es importante desarrollar criterios como la comparación, los ejemplos y por último, definir causas y consecuencias. Em, ¿Qué más? A ver, bueno, en resumen podemos concluir que un párrafo está compuesto por una oración principal y varias oraciones secundarias o importantes. En cuanto a la oración principal, es la que sintetiza el párrafo, o sea, extrae la idea general acerca del tema que estamos desarrollando. Y en cuanto a las ideas secundarias, complementan la oración principal y definen los atributos y cualidades de, de las oraciones. La oración principal debe ser muy precisa, muy acertada, muy clara, muy completa. Aquí hay un video que habla sobre cómo se construyen los párrafos y tenemos que la construcción de párrafos es, voy a prender la cámara, es la mínima unidad de redacción que explica y desarrolla el significado de una idea. Normalmente, generalmente, el párrafo tiene tres partes: la oración principal, la oración argumentativa o las oraciones argumentativas y una oración concluyente, que es un breve resumen. Todas ellas contienen la misma idea principal o idea clave que controla la información del resto del párrafo. Un párrafo es un conjunto de oraciones que desarrollan una idea principal y está separado por un punto aparte. Puede contener varias oraciones señaladas por puntos o por puntos, comas, signos de exclamación, signos de interrogación y todos los signos de puntuación que nosotros conocemos. Bien, permítame un momentico. Cerrar aquí todas estas páginas que tengo abiertas.
Bueno, entonces esa presentación es la que yo les voy a cargar en plataforma Easy. Y para complementar el párrafo, pues normalmente nosotros lo definimos, como les decía, por un conjunto de oraciones que están escritas, que comparten un solo tema y un contexto comunicativo, por lo que nosotros debemos escribirlas en cierto orden, es decir, en secuencia. También se puede decir que el párrafo es considerado una de las unidades en que se puede dividir un texto escrito. Los párrafos de un escrito los organizamos de manera lógica, de manera secuencial. Al iniciar les decía que los párrafos tienen unidad y cohesión. No puedo escribir barbaridades dentro de un mismo párrafo, así como las oraciones que forman parte, obviamente, de los párrafos. De eso siempre, de las oraciones bien relacionadas, va a depender la cohesión y la coherencia de ese texto para poder después transmitir correctamente el mensaje al lector que va dirigido. En este caso, sus compañeros, cuando ustedes le vayan a leer alguna tarea que hayan hecho, o el docente, que es el que va a leer la, la redacción de ustedes. Los párrafos pueden ser muy diversos en tamaño. Yo les decía que no hay una extensión que yo pueda decir, este párrafo es muy corto. Sin embargo, en algunas ocasiones pueden ser muy largos, ocupando varias páginas, o también muy pequeños y muy breves, incluso de 2 o 3 líneas. Aquí lo importante es mencionar que siempre tienen una idea principal, y a veces, eh, o siempre, perdón, van a tener varias oraciones que lo apoyan y lo sustentan. Dentro de las características que podemos nosotros encontrar al momento de redactar, y me van a esperar un momentico que voy a orinar, ya vengo, disculpen.
Bien, volví. Bueno, les decía que dentro de las características que pues tiene un párrafo es que tienen un inicio y tienen un fin. Los podemos identificar en un texto porque inician siempre con una mayúscula. Es la primera palabra del párrafo. ¿Por qué? Porque estoy iniciando con una oración. Y sobre todo porque al final siempre tiene un punto aparte. Esa señal es que ya yo voy a hablar de otro tema o del mismo tema, pero con otro, sobre otro aspecto. Tienen la oración principal, todos los párrafos tienen oración principal que funciona como la parte fundamental de la información. Ahí nos dice de qué va a hablar cada párrafo. Y alrededor de ella se desarrollan diferentes oraciones que son secundarias. En algunas ocasiones se les conoce como oraciones temáticas también. A la oración principal están esas secundarias que sirven para fundamentar, argumentar y ampliar la idea principal de ese párrafo que yo estoy redactando. La extensión es variable, puede ser largo, puede ser corto. eh, ¿Qué más se les puede decir como características? Y bueno, tiene diferentes signos de puntuación. Bien. Está molestando el micrófono. Un momentico. Que ya funcionó. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta sobre lo explicado sobre el párrafo y los diferentes tipos de párrafo? Señor, una No, consulta, profe. todas las diapositivas que mostró lo va a montar en Easy. Claro que sí. Apenas termine aquí con ustedes, yo les cargo las diapositivas y les cargo la grabación de la clase. Ok, gracias. de unidad. Vale, bueno, chicos, el parcial de ustedes, que es el 12 de marzo, es sobre la oración y sobre el párrafo. La próxima clase vamos a hacer una retroalimentación de los dos temas para poder concluir ya con lo que solicita el microcurrículo en el primer corte. Entonces, hasta ahora tenemos una actividad que yo creo que aquí estaba conectada la chica que dije que no, cuando miré ya no estaba, pero la vi que entró, que se salió otra vez. Apellido Santos, ella se salió. La actividad que les va a sumar el 20% hasta hasta la próxima clase, sumo las asistencias para poder poner el 20% de asistencia. La del 12 no, porque el 12 yo lo que hago es que les cargo a ustedes el parcial el lunes 9 de marzo. Yo hago la cabeza así porque tengo el calendario allá al revés. El lunes 9 les cargo el parcial para que se cierre el mismo jueves. O sea, lo van a tener abierto 9, 10, 11 y 12. 4 días. Se va a cerrar el jueves 12 a las 11:59 de la noche. Hay docentes, miren que yo les voy a dar 4 días. Hay docentes que lo suben para que se cierre el mismo día porque ese es el día del parcial. Sin embargo, yo solo voy a cargar desde el lunes para que se cierre el jueves a las 11:59. Es decir, tú el lunes 9, 10, 11, 12 puedes entrar ahí sí, a hacer tu examen.
ya a las 11:50, a las 12 en punto ya no te va a dejar cargar y no voy a recibir parciales por correo. Los estudiantes que les recibí, em, fueron dos estudiantes, Mercado y no me acuerdo quién es el otro chico que les recibí por Luis. correo, es porque no estaban Jainer. matriculados. Jainer, ok. Bueno, fue porque no estaban matriculados y desde el día 1 me dijeron, profe, no se lo puedo subir en Easy, se lo voy a mandar al correo y sin embargo lo enviaron dentro del tiempo. O sea, no lo mandaron hoy, lo mandaron dentro del tiempo. Pero ya para ahora, para el parcial, no les voy a recibir parciales por correo. Entonces necesito que los que no han matriculado Easy matriculen Easy porque no voy a recibir ni parcial por correo ni obviamente Easy no te va a dejar cargar. Hay veces que Easy permite cargar, pero a mí me muestra que lo subió. Hay veces que la plataforma deja que lo subas después de la fecha en que yo solicité el cierre, pero a mí en Easy me muestra su actividad cargada 1 hora después y sale en rojo. O sea, de pronto te va a dejar cargarlo, pero a mí me va a mostrar que lo cargaste después de lo solicitado. Esas evidencias yo voy a escribir en retroalimentación esos parciales que entró a destiempo y que no se la ha tenido en cuenta. A menos que usted presente algo de fuerza mayor y me lo manifieste dentro de los días en que esté habilitado el parcial. Pero hoy, con anticipación les digo, matriculen la materia en Easy, porque los parciales todos son por ahí. Entra la oración y entra el párrafo. En la oración van a encontrar que Galicado, van a encontrar que, al igual que el taller, que hagan oraciones declarativas, imperativas, interrogativas, van a encontrar gerundio, van a encontrar, me acuerdo, creo que son 5 puntos, nada más no es muy extenso. Creo que te pongo un párrafo y te pregunto qué tipo de párrafo es, o creo que te mando a hacer un párrafo como yo lo solicite, un párrafo, un párrafo narrativo, redacta, creo, no me acuerdo mucho, pero entran solo esos dos temas. Ya para el segundo corte vamos a iniciar con producción de textos escritos. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que es redactar una oración, ya sabríamos lo que es redactar un párrafo y en la producción de textos escritos es la unión de varios párrafos. En esa producción de textos escritos es muy parecido al tema de los tipos de párrafos. Yo les voy a dar ensayo, relatoría y eso, pero los párrafos son los tipos de párrafos que yo les expliqué son los que ustedes van a aplicar en esa producción de textos escritos. No me voy a adelantar porque eso es segundo corte. Entonces, hoy les cargo, como les dije, la grabación de esto que estuvimos hablando hoy y les cargo las diapositivas. No se me escapa nada, no se me escapa nada. Voy a compartir pantalla para llamar listo. A 26 de febrero. Rainer Arrieta, Presente, profe. Yuberly Padillo, Presente, profe. Daiber Cantillo, Presente. Gerson Flores, Presente. André Felipe Gómez, Presente. Isaac Jiménez, Presente.
Osman López, Presente. Reinaldo Miranda, Presente. Luis Carlos Moreno, Presente, profe. Yusleidy Ochoa, Presente. Pérez Correa, bueno, yo creo que Twin Daniel Pérez Correa, está Andrés Pérez, Presente, profe. Ángela Polo, Presente. Juan Sebastián Santiago, Presente. Juan Sebastián Santiago, Presente. ok, Zulay Sarabia, Presente. Anderson Urueta, Presente, profe. Susana Vitola, Presente. Josman Zapata, Presente, profe. creo que esto me salió porque aquí si le pongo, avísenle al chico, Twin Daniel Pérez Correa, miren, el 5 de marzo, si se la pongo, se cancela. Si lo han visto, si lo conocen, que se comunique conmigo. Bueno, ya dejé de compartir ahí. Listo, queridos. Eso sería todo entonces por el día de hoy. Les agradezco mucho haberse conectado. Feliz noche, un abrazo a todos. Chao. Hasta luego, profe. Chao. Ya, profe, igual. Chao, profe. Chao, profe. profe. Chao.